Bueno, ahí empecé a grabar, les voy a mostrar con el Atlas. Vamos a arrancar al revés. Nosotros generalmente vemos lo que es la miología de la mano y No, perdón, al revés. Generalmente vamos por la miología de lo que es el hombro, cintura escapular, y después nos vamos hacia lo que es brazo, antebrazo y por último la mano. Y siempre dejamos a un lado lo que sería toda la mano. Así que vamos a arrancar con esto. Vamos directamente. Bueno, llegan a ver, compartí bien pantalla, ¿no? Sí, José. Sí. Ah, ok. Eh, ¿Cómo organizo esto? Está muy rotado acá la mano, no se puedo mostrar bien. Che. Ah, a ver, vete un ratito, pero tiene que quedar bien posicionado. Bueno, ahí. Bueno, es medio difícil acá que no te muestre todos estos ligamentos, así que se los vamos a ir sacando. El ligamento que saqué recién era el famoso que forma el túnel carpiano. Bueno, vamos sacando de a uno. A ver, la mano básicamente está compuesta por tres grupos de huesos. Vamos a tener, a ver, tenemos un grupo que sería el carpo, después tenemos el metacarpo, que es este otro, está constituido por los huesos metacarpianos, y por último tenemos las falanges, que son los famosos dedos, los huesos de los dedos. Bueno, entre el carpo y el metacarpo se constituye lo que es la muñeca. Y bueno, vamos a tener que el carpo está compuesto por una serie de, de huesos chicos que van a ser en total 8 que se van a disponer en dos filas. Tenemos este que es el escafoides, el cual tienen que saber que existe nomás. Va a ser el que reciba al, a la extremidad del radial. Si acá ponemos que se vea el radio, por ejemplo, vamos a poner los otros. Bueno, acá vemos simplemente lo que es el carpo. Les voy a seleccionar primero cómo se constituye la primera fila. Este es el escafoide y este es el semilunar. El semilunar, si ustedes lo quieren ver más o menos de perfil, van a ver que tiene aproximadamente la forma de una semiluna. Y después vamos a tener el piramidal con el pisiforme arriba. Bueno, estos dos que voy a seleccionar como estos dos forman el cóndilo del carpo que va a recibir la extremidad distal del radio. Se los dibujo ahora para no hacer tanto desastre con el Atlas. Básicamente llega acá el radio, eh, llega al radio y da su epífisis distal, que tiene una forma aproximadamente piramidal y va a dar una apófisis, que es la apófisis de estiloides, y todo eso va a tener una cavidad glenoidea que va a recibir el cóndilo de estos dos huesos, que los forman el escafoides y el semilunar. Estos dos huesos forman el cóndilo. Luego, el piramidal y el pisiforme van a quedar sin contactar
con el que vendría, con el hueso que vendría a estar en este lado, que es el hueso cubital, porque eh, directamente se interpone un ligamento. Conviene que se los muestre porque es un poco difícil que lo entiendan si no lo tienen a los huesos. Vamos a ver. Bueno, el retináculo lo sacamos y acá tenemos todo el desastre este que supone los ligamentos. Vamos a ir sacando a poco y se los voy a ir mostrando. Fíjense el tema del radio. El radio viene acá, tiene una cavidad glenoidea y va a recibir tanto al escafoides como el semilunar y después el piramidal y el pisiforme no van a contactar con el que correspondería, que es el cubital. Esta sería la extremidad distal del hueso cubital. La pueden ver bien, hueso cubital, hueso del antebrazo. No lo recibe, sino que se interpone este ligamento, que es el ligamento triangular. Bueno, sacamos y volvemos a lo que sería el CAR. Bueno, entonces, tanto el escafoide semilunar piramidal pisiforme supone la primera fila del carpo. Luego, la segunda fila va a estar constituida por este hueso gigante que se ve acá, que es el trapecio, seguido por el trapezoide, y por último tenemos al grande y al ganchoso. Ah, no, para hacerlo dije al revés, sí. Se me complica porque esto está rotado. Ah, bueno, entonces, perdón. El escafoide va a contactar con lo que es el trapecio, más hacia lateral, o sea, el, estamos más hacia lo que sería el radio. Bueno, entonces estamos hacia el lateral, tenemos el trapecio, le sigue el trapezoide, que es más chico. Entre medio de toda esta segunda fila va a estar el grande. Y por último tenemos el ganchoso. El ganchoso tiene esto que es el gancho o el hallux, y el trapecio tiene también un tubérculo que es el tubérculo de trapecio, que ahí vamos a ver por qué es importante. Bueno, entonces volvemos a que se vea toda la mano. Así el tema de los ligamentos, vamos sacando. Y tendríamos lo que son los metacarpianos. Bueno, todos estos huesos van a ir articulando por distintas articulaciones, son todas diartrosis de tipo artrodias. Todos estos huesos se van a articular de esa forma. El piramidal va a tener arriba el pisiforme. Y después van a ir contactando con los metacarpianos. Acá el escafoide contacta con el trapezoide y el trapezoide va a contactar con el primer metacarpiano que corresponde a lo que va a ser el hueso del dedo pulgar. Y este primer metacarpiano tiene una articulación de tipo trocleartrosis, o sea, esta articulación que posee el trapezoide con el primer metacarpiano permite al pulgar oponerse, permite al pulgar hacer la función de pinza, cosa que no vamos a observar en ninguno de los demás dedos. Todos los demás se van a unir por una artrosis. Por ejemplo, el jámulo o ganchoso se va a unir por artrosis a la eh, quinta y cuarta falange, perdón, metacarpo, quinto y cuarto metacarpiano, y después estos otros dos se van a situar entre el trapezoide y el grande. Bueno, todos estos van a estar fijos, no se van a mover. En cambio, el del pulgar va a permitir que se mueva en dirección
hacia el centro. Bueno, después tendríamos la parte más fácil, la que conocemos todos, que son las falanges. Tenemos una primer falange que le sigue una segunda falange o falangina y termina en lo que es la falangeta, que la falangeta tiene eh, una tuberosidad distal, que es la que va a formar el esqueleto del pulpejo del dedo, y de todas estas, la única excepción va a ser el pulgar, que va a estar conformado por dos falanges, una falange o primer falange y una falangeta, o sea, una tercer falange, que es la que forma el pulpejo del dedo pulgar. Bueno, eso en cuanto al esqueleto. Entre todos los dedos va a haber una trocleartrosis que le va a permitir a los dedos flexionarse. Y vamos ahora con la miología. Nos vamos entonces, bueno, arrancamos entonces con la miología de la mano. Primero, viendo una mano común, vamos a tener siempre que el pulgar va a formar una eminencia en la mano que es la eminencia tenar. La otra va a ser la del meñique, que es la eminencia hipotenar. Entonces, estas dos eminencias están formadas por músculo. O sea, la piel luego lo que hace es, es adaptarse a las estructuras musculares que hay acá y nos va a quedar en el centro una celda media que lo que va a tener son eh, músculos intercostales. Pero bueno, estas dos eminencias, la tenar y la hipotenar, van a tener una serie de músculos que tienen dos memotecnias que le va a servir, que son sofá y pafo. Bueno, con respecto a la eminencia tener, corresponde la memotecnia que es sofá. ¿Por qué? El, el pulgar va a tener un músculo que es aproximador eh, o aductor y un músculo separador o abductor. Este sería el aductor, que sería el aproximador. Separador es este, que van a ser cortos. Existen huesos que vienen ya desde perdón, músculos que vienen ya desde el antebrazo, que se denominan largos, pero los que se encuentran a nivel de la mano se los llaman cortos. Entonces tenemos un aductor y un abductor. Después vamos a tener otro músculo encargado de la flexión del pulgar, que se llama flexor corto. Y por último, más hacia profundo, sacando estos, que todavía no los quiero sacar, vamos a tener uno que sería el oponente. Ahí les voy a mostrar para qué sirve el oponente, pero entonces la memotecnia de sofá básicamente nos indica la S de separador o abductor, después tenemos la A de aproximador o aductor, la O por el oponente, que es el que está acá marcado, y F por flexor. Todos cortos porque están todos situados en lo que es la mano. Existen estos mismos músculos o muy parecidos, pero que ya son largos porque vienen desde el antebrazo. Entonces veamos uno por uno. Empecemos con el flexor corto del pulgar. Bueno, sus inserciones van a ser, como pueden ver acá, a nivel del trapecio. Bueno, podemos observar que se va a insertar a nivel del tubérculo del trapecio, que les había dicho que era importante. Por esta razón, también se inserta a nivel de lo que es el escafoides, en la proximidad con el trapecio, para luego dirigirse hacia la primer falange del pulgar. No, perdón, este es el flexor
Ahí está, perdón. Bueno, tiene una inserción muy parecida. Pueden ver, se inserta en lo que es el trapecio, el trapezoide, y se dirige hacia la primer falange. Lo que hace es que al contraerse, hace que se flexione la falange del dedo pulgar. Y el otro que, con el que me había confundido, que es muy parecido, es el aductor, que su acción es distinta. Lo que hace es llevar el dedo pulgar hacia la zona medial. Lo lleva hacia la zona medial y junto con el otro hueso junto con el otro músculo que se encuentra acá, que es el oponente, permite hacer un movimiento de pinza junto con el dedo meñique. Podemos ver cómo ambos se oponen en la línea media y hacen esta función de pinza, que es propia de los seres humanos, que no se encuentran en otros primates y que básicamente nos permite manipular herramientas y el medio. Estos dos músculos, que va a haber uno para el meñique y otro para el pulgar, la razón por la que la memotecnia tiene dos ojos, sofá y pafo, van a cumplir esa función junto con los aductores, que van a ser los que permiten que se vayan a la zona medial. Bueno, las inserciones van a ser siempre parecidas, se van a insertar en lo que es el trapecio, el escafoide. No es tan relevante la inserción en sí, tienen que saber mencionarlo, así que no vamos a centrarnos tanto en los lugares justo donde se insertan, pero pueden ver que el oponente va desde el escafoides y el trapecio a la parte distal, a la extremidad distal del primer metacarpiano. Bueno, en cuanto a la inervación, va a estar dado hasta ahora todo por el mediano. Ya vamos a ver cuáles van a estar inervados por lo que es el radial, o cuáles, bueno, muy pocos por radial a este nivel, o cuáles por el cubital. Pero bueno, entonces, hasta ahora tenemos la eminencia tenar. Entonces, si agarran una mano, por ahí convenga después verlo con una imagen de más resolución. En el Atlas no se ve muy bien, pero pueden ver siempre que el pulgar tiene acá un pulpejo de carne que se llama eminencia tenar y después la opuesta que sería la del meñique, la hipotenar. Hasta ahora vimos todo: separador, oponente, flexor y aductor. Sacamos ahora la piel para ver la eminencia hipotenar. La eminencia hipotenar tiene también un aductor, o sea, tiene un aproximador, tiene un flexor, por eso la F, un opositor, que fue el que estábamos viendo recién, que era el que permitía el movimiento de pinza, y tiene un músculo que es el palmar. El palmar es como cuando estábamos viendo cabeza y cuello, los músculos de la mímica, que no tienen una inserción ósea. Este es muy cutáneo, se va a insertar en lo que es el retináculo, el ligamento retinacular anterior, y se va a ir a la piel de la eminencia tenar. O sea, va a ser como un músculo de la mímica que no tenía una inserción eh, ósea en sí. Bueno, mucha función lo tienen, como se pueden imaginar, forma pliegues en la piel. Y bueno, después nos vamos con los otros. Ya tenemos la P de Pafo, nos quedaría entonces el aductor. Obviamente, el aductor, como se encuentra a nivel próximo en todo lo que es la mano, se llama corto, aductor corto o aductor mínimo al meñique. Las inserciones, siempre que es aductor, se va a situar en la primer falange, va a ir desde el pisiforme a la primer falange, y bueno, su función va a ser el volver a traer el dedo luego de hacer el movimiento de pinza.
básicamente. Después de contactar con el pulgar, va a actuar el aductor, que es el que se encuentra acá, para volver a traerlo hacia donde estaba originalmente. Esas van a ser las funciones de ambos aductores o aproximadores, de volver a su posición original. Bueno, después otro músculo que va a estar acá es el flexor propio del meñique, en este caso corto, que, bueno, pueden ver acá su función, bueno, está justo con todos los otros eh, dedos. Pueden ver básicamente lo que hace es contraer las falanges. Hay veces que eh, se fusiona con alguna de los tendones de los flexores comunes, pero no es muy constante. Las inserciones de vuelta son bastante pavas, no hace falta sabérselas. Se inserta en el jámulo del ganchoso y después se va a ir hacia la primer falange. Nada más. Y bueno, la única importancia en toda esta zona es que ya estamos más cerca de lo que es el nervio cubital y por lo tanto va a ser el que inerve toda la región hipotenar. Estábamos antes en la región tenar, que era todo inervado por el mediano, y ahora como estamos en la región hipotenar, está todo inervado por el cubital. Me había olvidado de mostrarles es el aductor. Pueden ver acá, tiene una inserción bastante rara. Se inserta, en este atlas no se muestra, pero mejor. Se inserta prácticamente en todos los metacarpianos de esta zona, sobre todo en el metacarpiano del medio, porque el medio va a ser el que nos marque la zona medial, o sea, el tercer metacarpiano es el del dedo medio. Entonces va a ser que el pulgar se aproxime al dedo medio, va a permitir básicamente este movimiento, el aproximador del pulgar, ¿no? Lo que formaba parte de la eminencia tenar. Este también, de vuelta, inervado por lo que es el, el radial, perdón, el mediano. Bueno, ya vimos lo que son eh, la eminencia tenar, la eminencia hipotenar, entonces nos queda lo que serían los músculos interóseos y lumbricales. Bueno, van a haber cuatro músculos lumbricales que se van a insertar desde el tendón del flexor común profundo de los dedos hasta la segunda falange. Su acción va a ser el mantener, perdón, hasta la primera falange. Su acción va a ser el mantener extendida la primera falange mientras se contraen las dos primeras. Básicamente va a permitir el tener la mano, esta no sería, sería el tener la mano más o menos en garra, o sea, el contraer las dos primeras falanges y permitir que se mantenga extendida la primera. Bueno, van a ver cuatro lumbricales que van a hacer exactamente lo mismo, cada uno. Se va a insertar así, tendón del extensor común profundo del dedo correspondiente, primera falange del dedo correspondiente, así hasta que nos quedamos ya sin lumbricales, exactamente lo mismo. El tercer lumbrical, esto lo vi varias veces, que se inserta entre dos tendones, no es relevante, hace exactamente lo mismo. Y después tenemos los interóseos. Los interóseos van a ver dorsales, que son los que estamos viendo acá, y después van a ver palmares, que para que veamos los palmares vamos a tener que quitar esto que tenemos acá, vamos a sacar los flexores, vamos a sacar los tendones,
Sacamos los lumbricales, el aproximador también lo volamos y pueden ver cómo acá se ven los dorsales y en la parte anterior tenemos los palmares. Bueno, los interóseos se sitúan en el espacio que queda entre cada metacarpiano. Eh, bueno, la función de los interóseos dorsales va a ser el aproximar los dedos. Siempre van a tener eh, dos fascículos musculares, uno que se va a dirigir hacia el metacarpiano más próximo al dedo del medio, otro que se sitúan en eh, en el metacarpiano que se aleja del dedo medio, y por último se va a insertar en lo que sería la primer falange del dedo correspondiente. No es muy relevante eso, la cuestión es que la contracción de esto hace que todos los dedos de la mano se vayan hacia la parte del medio, o sea, hace que se aproximen todos los dedos, o todos los metacarpianos, y en consecuencia todos los dedos. Después, va a ser lo mismo que vamos a observar en los otros intercostales, o sea, vamos a tener eh, que la acción del músculo va a ser siempre irse hacia el dedo del medio. El dedo del medio básicamente es el bendecido, es el que marca hacia dónde tienen que ir todos los dedos. Por lo tanto, vamos a ver muchas inserciones que se dirigen hacia ese dedo. Lo mismo van a ser estos intercostales y así sucesivamente hasta que nos quedamos sin. Son cuatro intercostales por los cuatro espacios interóseos que quedan entre los metacarpianos, y los palmares van a cumplir la acción opuesta, van a separar los dedos. Eh, bueno, nada más importante con respecto a esto. Bueno, en cuanto a la inervación, todos los intercostales van a estar inervados por van a estar inervados por los interóseos, que generalmente son rama el, del cubital, y después los dorsales van a estar inervados por el radial, si no me equivoco, por el nervio radial. Bueno, nos vamos de acá, nos dirigimos a lo que es el antebrazo, que sería la parte más compleja. Bueno, en cuanto a los músculos de la mano, los pueden preguntar, pero no son tan relevantes. No les van a preguntar muy a profundidad las cosas. Nos quedaría lo que sería el antebrazo. Para entender antebrazo vamos a tener que entender lo que sería la extremidad distal del húmero y, la, eh, y los huesos del antebrazo. Así que vamos a separar eso. Eh, bueno, los huesos del antebrazo son dos. Vamos a tener uno externo, que es el radio, y uno interno, que es el cúbito o la unla, que van a articular hacia proximal con lo que es la extremidad distal del húmero. A ver, la extremidad distal del húmero está constituida de la siguiente forma. Si vamos acá al atlas, podemos ver, acá podemos ver lo que serían los huesos. En la extremidad distal del húmero siempre vamos a tener lo que es una superficie articular en la parte central y hacia los laterales una superficie no articular.
En la superficie articular tenemos lo que es una tróclea, que una tróclea básicamente es un cilindro con una garganta, con una depresión en la parte central y que a los lados se vuelve más ancho, que va a ser lo que va a recibir al cúbito, que el cúbito tiene una superficie articular que es lo contrario a esto, que recibe a la tróquea, y después va al lado de la tróquea va a estar adosado lo que es un cóndilo, que es el cóndilo radial, que va a recibir a la cabeza del radio. Bueno, por encima de estas dos superficies articulares van a haber dos fosas. Por encima de la tróclea está la fosa coronoidea y por encima del cóndilo está la fosa supracondílea o radial. Bueno, básicamente estas fosas existen porque van a recibir al hueso en los distintos movimientos o sea, van a recibir, por ejemplo, la fosa supracondilia va a recibir al radio en los movimientos de flexión del codo. También la coronoidea va a recibir a la extremidad distal del cúbito cuando estemos flexionando el antebrazo, o sea, cuando estemos accionando todo lo que es la articulación del codo. Y por eso existen este labrado, esta fosa. Y después hacia los laterales vamos a tener los famosos epicóndilos, uno lateral y otro medial. El epicóndilo medial, al estar en relación con la tróclea, se le cambia el nombre y se le llama como epitróclea. Básicamente son dos eminencias que están próximas a la tróclea del cóndilo y por eso reciben ese nombre. Van a recibir múltiples músculos del brazo, que del antebrazo, que ya lo vamos a ir viendo, que son, eh, que son prácticamente la mayoría de los que se encuentran en toda la región. Bueno, esto sería una vista posterior de la extremidad distal del húmero, donde encontramos nuevamente la tróclea, ahora vista desde posterior, y la fosita olecraniana. A ver, todo cobra sentido cuando veamos lo que es el cúbito. El cúbito es el hueso que se encuentra más hacia medial del antebrazo, se le llama unla. Básicamente tiene, como todo hueso largo, va a tener una extremidad distal, sería esta la extremidad distal, la que se encuentra articulando, en realidad no articula, pero la que se encuentra próxima a articular con lo que es la muñeca, con lo que es el cóndilo carpiano, y después tenemos una extremidad proximal que va a ser la más importante con respecto a la articulación del codo, de la que observamos acá, que va a formar lo que es la cavidad sigmoidea mayor, o la fosa sigmoidea mayor. Bueno, y luego tenemos lo que es una diáfisis o un cuerpo, el cual tiene una forma triangular. Si nosotros hacemos un corte aproximadamente a este nivel, si cortamos acá lo que es el, el cubital y lo observamos, vamos a ver que tiene esta forma, donde va a haber un borde interno. No lo puedo mover. Bueno, va a haber un borde interno, anterior, va a haber otro que es interno posterior o posterior interno, y por último tenemos un borde que es externo.
y nos va a quedar así delimitada una cara anteroexterna, posteroexterna y una cara medial. Esta sería la cara medial, esta sería la posteroexterna y esta otra la cara anterointerna. Vamos con lo que es el cuerpo. Este sería el borde externo. Este borde es el que contacta con el radio, que recuerden que el radio siempre va a estar hacia externo. Si lo buscamos en una imagen en la que estén articulados ambos a tener en su borde externo para el caso del cúbito y el borde interno para el caso del radio, interpuesto de esto que es la membrana interósea. Básicamente existe un borde bien marcado para ambos que tiene esta membrana. En el caso del cúbito va a ser el externo y del radio va a ser el interno, por la posición que tienen ambos. Bueno, de este borde para adelante vamos a tener la cara anteroexterna, después tenemos la cara medial, que no tiene mucha relevancia, y después por último vamos a tener una cara posterior, que es la postero externa. Está torsionado el cúbito, eh, posee un borde posterior o postero interno con forma de S itálica, que va a terminar originando lo que es la apófisis estiloides a distal, en su extremidad distal. Y bueno, no se le describe nada más en cuanto a lo que es el cuerpo o la diáfisis. Tendríamos que ver lo que serían las inserciones, se suele describir cuáles son los lugares donde se inserta cada músculo, pero luego tendríamos lo que son las extremidades. Tenemos una extremidad proximal en relación con el húmero y una extremidad distal. La extremidad proximal tiene la cavidad sigmoidea mayor y una cavidad sigmoidea menor. Bueno, la cavidad sigmoidea mayor va a estar formada por una apófisis, que es la que estoy marcando ahora con rojo, que es la coronoides, y también va a tener otra apófisis hacia posterior, que sería eh, el olecrano. Entonces, ambas hacen como eh, una cavidad entre ambas, generan como si fuese una silla, una cavidad, que va a recibir a la tróclea del húmero. Si volvemos a una imagen del húmero, podemos ver que justamente en los lugares donde articula con el cúbito, se forma una fosa con el nombre de cada apófisis. O sea, por ejemplo, en la parte anterior, donde articula con lo que sería la apófisis coronoidea, va a estar justo la fosa coronoidea, porque recibe a esa fosa cuando se está produciendo la flexión del brazo, y cuando estamos extendiendo el antebrazo, perdón, vamos a tener que la fosa olecraniana va a recibir al olecrano. Fíjense, a ver si se puede ver bien en el atlas. A ver, bueno, fíjense cómo sería el tema de la dinámica. El cúbito tiene esta cavidad sigmoidea, constituida por lo que es el olecranon hacia posterior y hacia anterior el coronoides, la apófisis coronoides.
Cuando se flexiona el antebrazo, la apófisis coronoide contacta con esta zona, entonces se va a formar la fosa coronoidea y hacia posterior, cuando se extiende el antebrazo, el olecrano contacta con, no se llega a apreciar bien, pero el olecrano contacta con la fosa olecraniana. Bueno, básicamente eso, no tiene más relevancia. El, el húmero, más allá de su extremidad eh, proximal, hacia los laterales de la apófisis coronoide se encuentra lo que es eh, la cavidad sigmoidea menor, que va a recibir a la extremidad proximal del radio, que la extremidad proximal del radio básicamente es un cilindro, va a ser una cavidad glenoidea que va a recibir al cóndilo del húmero por debajo, en su cara antero interna tiene lo que es la tuberosidad del radio, que recibe al bíceps, que esto es muy importante que sepan. Volviendo al cúbito segundo tenemos el anconio, que recibe el tríceps. Y bueno, nada más. Después tendríamos la extremidad distal del radio, que sería lo contrario a la extremidad distal del cúbito. La extremidad distal del cúbito se hace más fina, tiene menos relevancia, tiene una apófisis estiloide prácticamente, eh, bueno, no es ni la mitad de lo que es la extremidad proximal, en cuanto a tamaño. En cambio, el radio acá se vuelve mucho más grueso, forma lo que sería una especie de pirámide, una pirámide de cuatro caras, y de su cara más externa va a salir lo que es el proceso radial o apófisis estiloides, y todo esto va a contactar con lo que sería la muñeca. Ya vimos básicamente la osteología, así que nos va a ser más fácil el ver la miología. Bueno, vamos a tomarnos 5 minutos de recreo y volvemos. Vimos mano que relevancia, bueno, la relevancia de mano es nula. Te lo preguntan porque son malos, o sea, se te quieren desaprobar de alguna forma. Ajá. Igual en el final no sé qué tantas chances haya de que te pregunten mano, sinceramente. Eh, Antebrazo sí. Bueno, el tema del antebrazo siempre está bien mirarlo desde, o sea, dividirlo en tres compartimentos. Vamos a tener eh, un compartimento que es anterior, que sería lo que estamos viendo acá. Después otro que es lateral. La piedra si no nos paramos tanto. Lateral. Y por último, uno posterior. A ver, en el compartimento anterior va a tener músculos que son superficiales y después músculos que son profundos. Los más superficiales van a ser el- los palmares, los famosos palmares. Acá puedes ver el palmar mayor, perdón, el palmar menor, que termina dando lo que es la aponeurosis palmar, que es parte de los epitrocleares. ¿Te acordás que recién dije que teníamos una superficie articular, no articular, que era la epitróclea, que contenía a los músculos epitrocleares? Bueno, la memotecnia, que seguro ya la conocéis, que la que dio Tesio, que es, bueno, que era la de pronto, palpame, bueno, con el tendón, con el flexor
común de los dedos. Esta memotecnia te sirve para no hacer tanta memoria. Pronto es por pronador y ya lo vamos a ver. Lo que nos importa acá es palpame, que bueno, palpame es por eh, palmar, ¿no? Tenemos un palmar mayor, un palmar menor, ambos son de la epitróclea. El palmar mayor, voy a ver cómo, nada, va desde la epitróclea hasta formar una aponeurosis cerca de lo que sería el retináculo flexor y su acción va a ser uno de los que permita la, eh, ¿cómo se llama? La flexión de la mano. Nada más. Es inconstante este músculo, hay muchas personas que no lo tienen. Y después vamos a tener otro músculo que sería palmar, el palmar mayor, que no lo estaría observando acá. Tendremos que ir después a... Bueno, este puede ser el palmar mayor, no sé por qué tiene este nombre tan raro. Básicamente el palmar mayor es igual que el palmar menor, pero en lugar de tener una inserción a través de una poneurosis, se inserta en la primera y la segunda metacarpiano, o sea, la extremidad proximal del primer y segundo metacarpiano. Bueno, su acción la misma. Y bueno, nada más. Esos serían los dos más, eh, los dos músculos más superficiales. Si nos vamos bien hacia medial, o sea, nos estamos acercando más a lo que sería el torso, tenemos el cubital anterior, que es parte de lo que son eh, de la epitróclea, y otro que está también como muy superficial, que es lo que te va a servir sobre todo para el marcado, va a ser este que es el supinador largo. Entonces, estos serían los superficiales. Vamos organizándonos mejor. Tenemos estos, que son los superficiales. Ya vimos los dos palmares. De paso, quiero mostrarte una imagen que me parece que va a ser más fácil verla en la clase de Tesio. Estos superficiales también pueden ser llamados de antibraquial, superior, el lateral y el posterior, ¿no? Yo leí por algún eh, lado eso. Antebraquial, pero por ahí te estás confundiendo con brazo. O sea, nombres tienen miles. Acá puedes ver. Esto no sé si los tenés, te los puedo mandar si querés. A a este power que mando Tesia. De este saqué bastante información. Sí, no, pero antebraquial no sería antebrazo. Eso te pregunto. Ah, sí. Sí, sí, el tema de los nombres, Mile, vos tampoco te volvás loca, es una clasificación, ¿no? Va a Ujú. criterio del autor. En cuanto Bueno, vos por digas moral algo, ahí puedo decir cualquiera entonces. sí, no, en cuanto tenga lógica, está bien. Ah, Eso no bueno. es tan. Ujú. Mira, esta imagen te quería mostrar. El tema de los palmares es que te dejan la famosa, bueno, estos famosos tendones que se observan en la mano, cuando estás contrayendo la mano, Sí, son bastante característicos, típicos. No sé si se puede ver en las imágenes de los atlas. sí, sí. Es medio No. difícil. Ah, mira, ahí se ven perfecto. Estos dos tendones son de los palmares. Palmar largo y el palmar menor. Puedes ver, estos son los tendones. Ajá. Em, bueno, seguimos entonces con los otros superficiales. Vimos los dos palmares, nos vamos ahora con el cubital anterior. Yo Bueno, te puedes ver, pregunto por ejemplo, tiene una esto. cosa. La gente que hace intento de suicidio, que se corta y se corta estos tendones. Y Hola.
no? No sé bien dónde se cortan. Generalmente ahí en este pulso, ahí. Hay sangrado, sí, porque por ahí también pasan arterias, pero estos tendones, sí, suelen romperse o depende de la profundidad, porque Es que están sí, bastante superficiales, ¿no? son superficiales, pero Más que no sé, lo que pasa, más que la arteria, ¿o no? no, son más La- superficiales que la arteria. bueno, entonces la arteria a veces se rompe porque hay sangrado, entonces se rompe también el tendón. Sí, pero lo que pasa es que el más superficial de todos es el palmar menor, que es inconstante, y lo que se Ujú. pueden cortar es el sistema venoso superficial, no hace falta que se corten tan a profundidad. O Ah, sea, son superficiales, mire, pero no son. Uno que se corta, no creo que se corte tan a profundidad, no creo que sea tan bestia, porque si se llega a cortar el espacio que hay entre los dos palmares, viene discurriendo el nervio mediano. O sea, no te darías cuenta porque el tipo no podría nunca más mover la mano. el brazo. Sí, mira, el nervio mediano pasa justo entre los dos palmares. Es una Ujú, relación que habíamos visto con. No, o sea, lo que se puede cortar es el sistema venoso superficial. No puedes ver, por ejemplo, la vena mediana pasa justo por esta zona, pero no. ujú. Es Bueno. sí, una buena pregunta, pero no. Se corta el sistema venoso superficial, más que nada. Bueno, acá tenemos el cubital anterior. Cubital anterior tiene una inserción más que nada en lo que es la epitróclea y luego se va a insertar. Esta imagen no se ve bien, no me gusta esta imagen. Vamos con la imagen del néter. En, bueno, se va a insertar de esta forma, ¿no? En la cara posterior, en lo que sería el anconio. Esta es la apófisis anconio, en su borde medial. Hasta acá nos estamos yendo a medial, estamos en el cúbito. En todo esto que está marcado en rojo va a ser la inserción de el cubital anterior. Este sería también, bueno, epitróclea, donde se va a insertar la bocha de músculo, que acá está la memotecnia. Si lo queremos ver, como es superficial, nos tenemos que ir a una imagen en donde no esté tan disecado el cadáver. Esta imagen, por ejemplo, conserva todo. Puedes ver cómo se sitúa bien hacia medial, bien hacia la superficie lateral medial, básicamente. Y bueno, la función que tiene, básicamente, no te dije bien dónde se inserta después. Bueno, se va a insertar en lo que sería el hueso pisiforme y en estos lugares, ¿no? Se va a insertar en lo que es la parte proximal de la primer falange, se va a insertar también el ganchoso, pero lo que importa es que digas hueso pisiforme. Te lo pueden dejar pasar a las otras inserciones. O sea, va desde la epitróclea y el olecranon hacia posterior hasta el hueso pisiforme. A ver, la acción de este músculo va a ser el, el flexionar la muñeca, si acá se puede ver, no, bueno, puede también ayudar a esta función, pero esta es lo que hace, flexionar hacia un lado.
aducción de la muñeca, para hacerlo más sencillo, ¿no? Sí. Tenemos dos eh, cubitales que ya vamos a ver, uno anterior y otro posterior, pero bueno, el que nos compete ahora, porque estamos viendo la parte más superficial anterior, sería el cubital anterior, ¿no? Entonces ya lo sacamos, ya podemos ir sacando estos músculos, ya vimos el palmar largo, el palmar corto, nos quedaría entonces como parte de los superficiales el que estamos viendo acá, que sería el supinador largo. El supinador largo, como su nombre indica, es un músculo supinador. Se va a insertar en el borde externo por encima del epicóndilo, en el borde externo de la extremidad inferior del húmero. No va a ser un músculo epicondilio y se va a dirigir hacia la apófisis estiloides del radio. Puedes ver bien cómo es todas sus inserciones, húmero, radio. Y bueno, su acción va a ser un músculo supinador, va a hacer que la mano, va a hacer que el radio rote el, ¿cómo se llama? Rote por fuera de lo que es el cúbito. O sea, generalmente esto sería la pronación, ¿no? Que el radio está por encima del cúbito. Entonces el supinador lo que hace es tensar esta zona, entonces ocurre lo contrario, se produce la supinación. El radio pasa de estar encima del cúbito y se pone en esta situación, ¿no? Sería la de supinación. Bueno, Ujú, en cuanto a la inervación, está dada por el nervio radial. El supinador largo va a tener dos cabezas, básicamente va a tener em, dos fascículos musculares que van a ser atravesados por la rama profunda del nervio radial a través de lo que es el canal de Frosch. Bueno, nada más con respecto a este músculo. ¿Qué me ibas a decir, Mile? Me habías preguntado algo? ¿no? No, no. Bueno. Bueno, para hacerlo también más sencillo, me había olvidado de decirte una cosa que tampoco está relevante. Acá, el palmar mayor con el flexor, bueno, sí es relevante, ¿no? El palmar mayor con el flexor, em, perdón, con el supinador, acá tenemos estos dos superficiales, delimitan lo que es el canal del radio, el cual Ujú, contiene lo que es la arteria radial, esta, y bueno, tiene como piso el músculo más profundo de todo, que es el pronador cuadrado, que ahí lo vamos a ver a medida que vayamos descendiendo en cuanto a profundidad, pero puedes ver básicamente que los límites son bastante pavos, no te podés preocupar por esto, entonces los dos más superficiales, que son el palmar mayor y el supinador largo, delimitan entre ambos el canal del radio que contiene a la vena radial, a la arteria radial, que se dirige hacia la mano. Este va a ser el lugar donde se toma el pulso y en el ujú, fondo tenemos lo que es el músculo pronador cuadrado. Bueno, nos vamos a esta mano, que es donde ya saqué los músculos más superficiales. Me quedaría sacar este, que es el braquial, el supinador, perdón. Y nos quedaría otro músculo superficial. Ya venimos con el palmar mayor, palmar menor, cubital anterior, supinador largo. Nos queda el supinador, perdón, el pronador redondo o el pronador teres, que también se lo llama así. Bueno, forma parte de los músculos de la epitróclea, la famosa memotecnia de pronto venir pronador.
se inserta en la epitróclea, luego se va a insertar en en parte de lo que sería la cara anterior de la zona situada justo por debajo de la apófisis coronoides, y de ahí se dirige hacia el radio, bueno, en su borde externo, básicamente. La función que cumple este es de pronador, o sea, hace que el radio gire por encima del cúbito. Y bueno, es bien superficial este músculo, mucha relevancia más allá de la que estamos viendo no tiene. Y bueno, lo saco. No, no vamos a dar más vueltas. Nos estamos yendo cada vez más a profundo. Ujú, Vamos a tener los flexores ahora. Vamos a tener el flexor común superficial de los dedos y por debajo del flexor común el flexor común profundo. El flexor común superficial de los dedos se va a insertar en lo que es el, la epitróclea, se va a insertar acá, la epitróclea, y luego va a tener una inserción en parte de lo que es la extremidad distal del cúbito, se va a insertar en lo que es la famosa apófisis coronoides, para luego insertarse en el borde anterior del radio, y así forma dos fascículos, los cuales entre medio dejan un espacio para que pase el nervio mediano. ujú, Inervado por el nervio mediano, hacia distal, hacia distal va a originar cuatro fascículos que pasan por debajo del retináculo flexor, cuatro, perdón, tendones, y que van a dar, una vez situados en el metacarpo correspondiente, de todos los dedos menos el pulgar, va a dar dos tendones. Estos dos tendones se van a dividir en dos tendones o dos cintillas que se van a ir a la segunda falange. O sea, no va a llegar hasta la última falange, sino que se van a situar, a llegar hasta la segunda, que es lo que estás viendo acá. Llegan hasta la segunda. Acá está mal dibujado, creo que te muestra como que llega hasta la tercera. No, llegaría hasta acá, hasta la segunda. Bueno, sí, deja así un espacio que sería el quiasma de Camper. Esto que vos ves acá entre ambas cintillas se llama quiasma de Camper y va a permitir el paso de eh, lo que es los tendones del flexor común profundo de los dedos, que es el siguiente que vamos a ver, el siguiente hueso, músculo. Lo sacamos, ¿no? A este músculo y nos quedaría el flexor común profundo, como acá. El flexor común profundo se va a insertar en todo lo que es la cara anterior, en el tercio superior eh, del cúbito, y va a dar también cuatro tendones que pasan por el retináculo flexor para todos los dedos menos el pulgar. Y en este caso va a llegar hasta la última falange pasando por dentro del quiasma de Camper. O sea, va a perforar al tendón del flexor común superficial de los dedos. ujú, Y su inervación va a estar dada por dos nervios. Por el nervio mediano más hacia medial, valga la redundancia, y si nos situamos más hacia el plano lateral va a estar el nervio cubital. Bueno, su acción es obvia, es un músculo flexor, flexiona los dedos. eh, y bueno, te quería mostrar un poco, ahora con el atlas abierto, bien cómo sería
el quiasma de Camper. Acá se puede ver bien cómo es la cosa. Esto que se ve acá es el flexor común profundo de los dedos que está pasando a través del quiasma de Camper. Ujú. Estaría acá. ¿Me estás preguntando algo, Miles? Se No, escucha no, como no. cortado. Ah, joder. Bien. Entonces, el que voy a marcar acá con resaltador. Este es el dedo del flexor común superficial de los dedos, que El tiene dos superficial llega centímetros. hasta la segunda falange, ¿no? Y el profundo se Sí, va hacia la primera. sí, exactamente. Y todo este espacio es el quiasma de Camper atravesado por el flexor común profundo. Bueno, todo esto que vos ves son tendones que tienen un nombre propio. Le había buscado el nombre. Esos nombres no necesito saber, ¿no? No tomo oral. No, Ujú, no. Básicamente son estos tendoncitos pedorros que estás viendo que lo unen a todo el ujú, tendón mayor con el resto de que son las falanges. Y esto que estás viendo acá hacia los costados son los lumbricales y los interóseos, que básicamente eh, son poco relevantes. Ya está. No te van a preguntar mucho de estos. ujú. Acá lo mismo. Quería mostrar ahora con... Bueno, ya quitamos entonces lo que es el flexor común profundo de los dedos y nos quedaría un flexor propio para el pulgar. El pulgar es muy importante, tanto evolutivamente sobre todo, pero eh, el que nos permite manipular objetos, el que nos permite prácticamente todo, el que nos diferencia eh, de los demás primates, se va a insertar en todo lo que es la cara anteroexterna del radio, en su tercio superior. Acá puedes ver el rojo. Ujú, Siempre te conviene ver las imágenes, por ejemplo, acá del Nether, te memorizas bien esas inserciones. No, depende mucho del profe. Si te toma tesis es muy probable que te pregunte bien cuáles son las inserciones, pero hay algunos profes que no le dan tanta relevancia. ujú. Bueno, acá puedes ver, este sería el flexor largo del dedo pulgar. Se llama largo porque viste que teníamos un flexor corto cuando habíamos visto músculos de la mano. Bueno, se inserta en todo lo que es su cara anterior, en su tercio superior y también llega a lo que es la membrana interósea, que es la que estamos viendo acá. Bueno, llega hasta lo que es la última falange del dedo. A ver si acá podemos ver cómo es que llega. Sí. Su acción es bastante obvia. Hace que se flexione el pulgar y va a pasar por dentro del tubérculo del escafoides. Acá tenemos, perdón, el trapecio. El trapecio tiene un tubérculo y pasa por dentro de ese tubérculo. Nada más con respecto a este. Lo sacamos y nos estamos quedando entonces con muy pocos músculos. Nos quedaría, por ejemplo, el pronador cuadrado, que el pronador cuadrado se inserta en el tercio distal del cuerpo de tanto el radio como el cúbito. Tiene forma cuadrada, obviamente. Su acción es pronar, hacer que el radio pase por encima del cúbito. Va a estar, bueno, va a estar irrigado por la arteria interósea, inervado por el nervio mediano. Y bueno, con respecto
La acción sería el pronar, junto con el pronador redondo, ¿no? O el pronador teres, que era parte de los músculos de la epitróquea. Bueno, nada más importante con respecto a esto. Y así nos quedó pelado el antebrazo en su cara anterior. Después nos quedaría la cara lateral. La cara lateral, ya sacamos uno que sí era de los laterales, que era el supinador largo. Y nos quedaría el primer radial, el segundo radial y por último el, el supinador corto. Bueno, este sería el supinador corto, que está más hacia superior. El tema de las inserciones no es muy relevante, se inserta en parte de lo que sería la epitróclea, epicóndilo, perdón, forma parte de lo que es el epicóndilo. Se inserta también al igual que cuando habíamos visto el cubital anterior, que se insertaba también, en este caso, en la cara medial de lo que es el olecranon, en este caso en la cara externa, deja un espacio, al igual que el supinador del flexor común de los dedos, entre ambos fascículos, y se va a dirigir hacia la cara lateral del radio, y básicamente va a permitir la supinación, se va a permitir llevar hasta ahí la mano, pero más relevancia no tiene, y inervado obviamente por el nervio radial, porque estamos bien hacia lateral, bien hacia radial. Y luego tenemos el extensor capil, que es el que estamos viendo acá, y este otro. Uno que es largo y otro que es corto. El radial, el extensor capili o radial largo, o primer radial, va a ser parte de los, de los músculos del epicóndilo, que la memotecnia que tiene el epicóndilo, que seguro vos sabés, Mile, que sería, según supe, está en cubanconio. Y quiere decir que está el músculo anconio, que ya lo vamos a ver, es un músculo posterior, cuba por cubital posterior, también posterior, y viene por eh, no, perdón, supe, viene por el supinador corto, y bueno, después los radiales serían parte de los laterales, no forman parte de lo que serían los epicondilios. Me equivoqué ahí. Bueno, la cuestión es que se insertan próximos a los epicondilios. Siempre me equivoco acá porque se insertan muy próximos a ellos, se insertan en el borde superior, en el borde lateral superior al epicóndilo, y básicamente su acción es el mantener a la mano extendida en su cara dorsal, o sea, extiende la mano, hace esta función. Por eso es que cuando se lastima el nervio radial, que es el que inerva estos músculos que son los radiales, es que la mano se cae y ese cuadro clínico se lo denomina mano péndula. Acá lo mismo, exactamente lo mismo. Se inserta hacia inferior, se van a insertar ambos en lo que sería el primer y segundo metacarpiano. El otro también era en el segundo metacarpiano, en este caso en el tercero. Perdón, tercer y segundo metacarpiano. Se insertan en esos y lo que hacen es mantener la mano extendida, o sea, la extienden hacia posterior. Bueno, Hacia posterior, ya en ese caso, tenemos, no, en ese caso sería ventral, ¿no? O dorsal, porque dorsal sería el pulgar o al revés, como si la en cuanto pronación, a entrada dorsal, en cuanto a que, ese movimiento que hiciste ahí. O sea, sí, para mantener la mano extendida sería en la posición ventral, ¿no? Como bipedestación. a ver, para, ahí te digo.
¿A qué te referís a esta? Sí, para abrir, sí, abriendo la mano o Sí, cerrando. no, ¿Qué digo? no abre ni cierra la mano. Lo que hace es llevar la mano hacia posterior, extiende la mano. Vos la mano la podés flexionar, o sea, la podés llevar. A ver si me grabo 2 segundos, a ver, te muestro, miles. O sea, lo que hace el... Sí, no sé cómo puedo hacer para ver la reunión. Ahora, Dejo compartir pantalla un rato. Así que... ahí me puedo ver. Perfecto. Ahí me llegas a ver. sí, pero sí, ahora sí. O sea, esto sería extender la mano, llevarla hacia posterior y esto sería flexionarla. Flexionarla es Ajá, llevarla hacia extenderla es llevarla hacia posterior. Esto es lo que hace los dos radiales, que son ah, laterales, o sea, van a estar todos en situación con lo que sería el dedo gordo. Este es mi dedo gordo, esto es mi eminencia tenar, ajá, que está en relación con el radio. ajá, Entonces, por acción del nervio radial, lo que hago es extender la mano hacia posterior. Si yo tuviese una afección del radial, tendría mano péndulo, que ah, es que manos pan, ajá, péndulo, ajá, sí, la sí, flexión está dado por el cubital anterior, que sería este, ajá, cubital anterior y posterior. La acción del cubital anterior sola hace que se gira así. Todos los músculos ajá, flexores, más el cubital anterior y el posterior, permiten que yo haga esto. La mano ujú, hacia adelante. Hacia posterior, los radiales. dale, Bien. Entonces, bueno, ya sacamos todo lo de la parte anterior, lo de la parte lateral. Eran dos radiales, dos supinadores, un supinador largo y corto, que el largo lo vimos al inicio. Eh, hasta ahora venimos prácticamente igual a como suele ser la clasificación clásica, nada más que yo lo hice más o menos como por ir por lo más superficiales, porque no importa tanto la clasificación que te puedan mostrar, sino que lo que más te importa es como detectar algo en un preparado. Los más superficiales van a ser estos: planado redondo, palmar menor, cubital anterior, ya vimos todos estos. Nos van a quedar entonces la región posterior. En la región posterior va a pasar lo mismo, vamos a tener superficiales y profundos. Bueno, estos ahora sí van a ser los famosos epicondilios, ujú, los de la región externa, que yo siempre le termino errando, es imposible que me entre a mí. Sería, los de la región externa no son epicondilios, sino que se sitúan por encima de los epicondilios. Bueno, volvemos con la memotecnia, según supe está en Cubanconio, la memotecnia está bastante bien. La escribo acá, vamos acá, por ejemplo. Entonces, vamos a esta lista para organizarnos mejor, ¿no? Vamos a tener el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique, el cubital posterior y el anconio. Vamos entonces con el cubital posterior. Este es el cubital posterior. Las inserciones, las vamos a ver, van a ser desde el epicóndilo. También va a tener parte en la cara posterior del cúbito y se va a dirigir directamente al primer metacarpiano, a la extremidad distal del primer metacarpiano. Acción va a ser esta. Esta nada que ver. Esta, junto con el cubital anterior. Puedes ver el cubital anterior como su inserción, va desde la epitróclea hasta el olecranon, y el posterior va desde la epicóndilo
parte también de la cara posterior, puede haber fascículos que se inserten en la cara posterior del cúbito y directamente se dirige este hasta la extremidad distal eh, del primer metacarpiano. No confundas con el cubital anterior que se inserta, en realidad se insertan más cosas, pero típicamente podemos decir en el hueso pisiforme, que va a ser el más relevante. Bueno, ya tenemos esto, prácticamente esto saldado, la inervación es bastante obvia, se llama cubital, la inervación va a ser por nervio cubital, en eso va a haber bastante continuidad, la sacamos y nos vamos a quedar con el extensor común de los dedos. Ya no es flexor. Antes teníamos flexores porque lo que hacían era que eh, contraían todos los dedos y los llevaban más hacia que todos los dedos se contraigan y se enrollan, ¿no? En este caso los va a extender a todos los dedos, pero va a ser lo mismo, va a ser el mismo músculo que venimos viendo ya 3 veces. Las inserciones van a ser en el epicóndilo, luego se van a dirigir a través de 3 tendones hacia cada dedo, menos el pulgar. En este caso va a querer imitar lo que venía pasando con los flexores. Viste que los flexores tenés uno profundo y otro superficial. Bueno, lo que pasa con este, que como no hay uno superficial, sino que directamente tenemos uno solo, no es que hay uno profundo y superficial, se va a dividir en 3 bandas, él solo. Se va a dividir en una banda, va a dar una inserción para la penúltima falange, o sea, para la falangina, ¿no? Para la segunda falange, y va a dar 2 lengüetas que se van a unir y van a formar un tendón común para unirse después en la falangeta, falangina y falangeta. O sea, va a ser eh, un pseudo tendón, un pseudo quiasma de Camper, pero no te hay que confundir. Esto es dorsal, estamos todos en la región dorsal, está formado todo por lo que es un solo músculo y vas a tener un tendón que se divide en 3 lengüetas, una medial que se inserta en la falange, la segunda falange, 2 laterales que luego se vuelven a unir, forman un tendón común y se insertan en la falangeta. Ujú. ¿Entendió eso? Sí. La acción es extender la mano. Acá puedes ver de paso esto que te decía. Bien, extender los dedos, no solo la mano, pero bueno. La acción en conjunto es extender la mano y extender los dedos también. Bueno, sacamos esto y nos va a quedar, si ponemos la lista, nos quedaría el cubital, perdón, el extensor propio del meñique y el anconio. Bueno, este es el extensor propio del meñique, no tiene mucho misterio, va desde el epicóndilo hasta la primera y segunda falange del, del quinto dedo. Su acción va a ser extender el dedo meñique, nada más con respecto a este músculo. Inervación va a ser por el braquial, perdón, por el radial, lo sacamos. Y nos quedaría acá, más hacia superior, el anconio. El anconio es un hueso bastante chico, para un músculo, siempre estoy confundiendo con hueso. Pero es un músculo bastante chico que va desde el epicóndilo hasta la cara, hasta el borde posterior de lo que sería el anconio, y va a ser extensor del brazo. Va a permitir extender el antebrazo y hacer que el olecranon contacte con la fosa olecraniana. O sea, va a hacer que la tróclea, eh, bueno, gira hacia posterior. Básicamente va a permitir la extensión del antebrazo. Bueno, lo sacamos y ya nos quedarían los profundos. Bueno, el tema de los profundos siempre es muy bueno estudiarlo con lo que sería.
el Nether tiene buenas imágenes con esto. Son esto, el separador largo del pulgar. ¿Te acordás que antes habíamos visto el separador corto? El extensor largo del pulgar. Tenemos también el extensor corto y el extensor propio del índice. Bueno, si nos vamos a la cara posterior, sería una vista anterior de todo el antebrazo. La cara posterior vamos a tener esto, donde podemos observar acá el separador largo del pulgar. Justo por debajo encontramos lo que es el extensor largo, luego el extensor corto del pulgar y por último el extensor del dedo índice. Fíjate que todo sigue un orden, o sea, el aductor largo, como es largo, está más hacia superior. El largo, el extensor largo del pulgar, como es largo, también hacia superior. Y más hacia inferior tenemos el corto del, del pulgar y del índice, que es un dedo chico, ¿no? Entonces, sigue medianamente un orden y su situación, su inserción, en esta imagen se puede ver bien. O sea, se inserta básicamente en lo que es la cara póstero externa del cúbito, en la cara póstero interna del radio, en la membrana interósea y luego se van a dirigir, obviamente, hacia el dedo índice y el dedo pulgar. Vamos con el aductor del pulgar, ¿no? El separador largo. Se va a dirigir, como yo te había dicho, directamente, como es un separador, no tiene sentido que se dirija a la falange porque eso lo haría un extensor o lo haría un flexor, entonces se dirige a un metacarpo. Entonces ahí cumple la función de separar el pulgar, lo devuelve a su posición original. ¿Te acordás que había un separador corto a nivel de la mano? Cumplía también esta función, que a ver si lo podemos cazar acá. Vamos sacando de paso los de la mano que habíamos... Uy, justo lo saqué. Bueno, cumplía básicamente la misma función. Habíamos visto, lo acabo de sacar recién, era el aductor eh, corto. Básicamente cumple la misma función, pero al estar, al extenderse en menos lugar, ser más corto el músculo, se llama aductor corto. Bueno, saco el aductor largo, no tiene más misterio. Tenemos luego el extensor largo del pulgar, seguido por el extensor corto del pulgar. El extensor largo del pulgar se dirige hacia la falange, hacia la última falange, hacia la falangina. El extensor corto se extiende hasta la primer falange. Recuerda que el pulgar tiene dos falanges, una primera y una tercera, o sea, tiene una falange y una falangeta. Entonces, acá no ocurre, bueno, en realidad no ocurre lo que sería el quiasma de Camper, como sí ocurre con los flexores, que era lo que habíamos visto en la cara palmar de la mano, con los flexores comunes, pero siempre se repite el mismo patrón. Siempre se repite el mismo patrón con respecto a que hay un músculo o uno de los tendones que se va a dirigir hacia una falange y después va a haber otro tendón con otro músculo correspondiente que se dirige hacia la última. Así que es bastante fácil si no te acordás, por ejemplo, el extensor largo, no te acordás dónde se insertaba, como es largo, vos podés decir, bueno, va a llegar hasta la última falange porque es el más largo de todos. Y va a ser exactamente eso, ¿no? Acá en este dibujo no te muestra, pero también tiene alguna inserción en el radio. Su función es bastante obvia. La inervación a este nivel es por el radio, puede ser también por el cúbito, depende bien. Hay que repasar bien todo lo que sería plexo braquial para saber bien cada inserción, cada inervación. Y bueno, después nos quedaría el extensor del índice, que se va a insertar hasta la última falange, hasta la falangeta. Su función bastante evidente, extender el dedo índice. Y nada más, o sea, en cuanto a la inserción de este músculo,
va a ser en el tercio inferior de la cara póstero externa y la membrana interósea del cúbito. Bueno, es bastante obvio esto. Y fíjate que ahí quedó todo lo que es el antebrazo pelado. Vimos todos los músculos. Es medio largo, pero me Ujú. parece que está más piola verlo de superficial a profundo. Y Sí, nos quedaría lo que sería el brazo. Si querés lo vemos rápido para no complicarla. sí puede ser. Que termine todo. Bueno, qué difícil que va a estar estudiar esto, che. Espero que no sea una tortura el video, espero que sirva para algo. A ver, bueno, como es brazo, arranquemos directamente por lo que es axila, por lo que es la parte más superior. Bueno, esto que vemos acá es el músculo trapecio. El músculo trapecio tiene forma de un trapecio, ¿no? Se va a insertar en todo lo que es la columna. No me acuerdo bien desde qué vértebra a qué vértebra iba. Llega hasta lo que es el ilion o la apófisis la tuberosidad externa del occipital. Se dirige hasta las líneas nucleares superiores y desciende por todo lo que es la columna. Está observando por todas las apófisis espinales de la columna, toda la cervical, parte de la torácica, gran parte de la torácica, no me acuerdo hasta qué vértebra torácica específicamente, pero bueno, acá por ejemplo puedes ver que llega bastante, bueno, todas las torácicas y todas las cervicales, y se dirige luego hacia lateral, y se va a insertar en todo lo que es la cintura escapular, constituida por lo que es la clavícula y el omóplato. Se va a insertar en el borde posterior de la clavícula, en todos sus dos tercios en los dos tercios externos de la clavícula, en todo el borde posterior de la misma, se va a insertar. Puedes ver acá la línea de inserción, se va a insertar también en lo que es la escápula, en el borde superior de la espina y también en lo que es el borde interno del acromion. Y bueno, básicamente la función que va a tener va a ser elevar las escápulas, va a ser permitir los movimientos de las escápulas y también va a permitir, bueno, la depresión de la escápula. Mucha importancia no tiene, lo vamos sacando. Bueno, importancia sí tiene, pero muchos no suelen preguntar, si no me equivoco. Ya sacamos lo que es el trapecio. Después vamos a tener otros músculos, como lo que es el pectoral mayor. El pectoral mayor lo vimos cientos de veces, se inserta en lo que es la clavícula, en este caso en el borde anterior, en el tercio interno. El, el trapecio se insertaba el trapezoide se insertaba en lo que era el tercio externo, este es interno, borde anterior, se inserta en la cara anterior de lo que es el manubrio esternal, en el cuerpo del esternón, se inserta también en las costillas, cuando se observa bien, se inserta también en lo que es bueno, la vaina de los rectos, o sea, la aponeurosis que recubre todos los músculos del abdomen, y luego se dirige hacia lateral, hacia la corredera bicipital, que se encuentra delimitada por un surco que discurre entre ambos tubérculos humerales, el troquíter y el troquín, que es el que permite que discurra el bíceps, el bíceps braquial. En el labio externo se va a insertar, pero previa a su inserción va a flexionarse, o sea, todos los fascículos van a formar un torbellino y van a terminar en esta forma. Puedes ver cómo todos los fascículos se unen y giran en forma de elipse y se terminan insertando. Puedes ver cómo giran. Bueno, básicamente la acción que cumple es, esto nada que ver, acá no estaría accionando. Bueno, tampoco. A ver, permite, por ejemplo,
esta acción, que sería la rotación hacia el medial del húmero, también permite la acción de escalada, las famosas dominadas, o sea, cuando alguien está colgado, permite acercar todo lo que es el resto del cuerpo hacia lo que está en suspensión. Todo depende de cuál sea el punto que se fije en la acción de los músculos, cuál sea el punto fijo, pero bueno, básicamente la importancia del pectoral mayor va a ser que va a delimitar el pliegue anterior de la axila y la pared anterior de la misma. Va a tener una aponeurosis propia, que no tiene mucha relevancia, salvo porque origina la aponeurosis superficial del hueco de la axila o de la base de la misma. Bueno, estos son los pectorales menores. Pectorales menores se van a dirigir hacia, bueno, se van a insertar en la tercera, cuarta y quinta costilla, se dirigen hacia lo que es el borde interno del acromion, no, de la apófisis coracoides, perdón, de la apófisis coracoides, y van a permitir eh, básicamente funcionar como un músculo inspiratorio, inspiración forzada, y bueno, tiene relevancia en cuanto a su aponeurosis. La aponeurosis que lo cubre proviene de el músculo subclavio, que el músculo subclavio es un músculo interóseo situado, o sea, un músculo interóseo como los que vemos acá, los intercostales situados entre la costilla y la primera costilla y la clavícula, el cual cumple la función de ser un músculo inspiratorio también, o en realidad no cumple esa función, podría llegar a cumplirla. Es un músculo mayoritariamente rudimentario que no tiene una función muy clara, pero que va a ser envuelto por una aponeurosis, que es la aponeurosis clavipectoral, que luego de envolverlo forma una vaina, que es la vaina de Ritche, atravesada por lo que es la arteria acromiotorácica, por esta arteria, y después envuelve lo que es el pectoral menor, origina el ligamento de Gerdi y la aponeurosis profunda del hueco de la axila o la aponeurosis de Mérola. Bueno, sacamos esto, ya sacamos todo lo que es la pared anterior de la axila. La pared posterior está compuesta por lo que es el músculo supraescapular, que se sitúa por encima, perdón, supraespinal, que se sitúa por encima de lo que es la espina de la cara posterior de la escápula, que se dirige directamente hacia lo que es el, la carilla superior del troquítero. Entonces cumple como función ser un músculo aductor. Bueno, nada más con respecto a este, su irrigación está dada por las arterias, eh, bueno, por la arteria supraescapular, como su nombre indica, que pasa por fuera de lo que es este conducto, que es el conducto coracoideo. Este conducto coracoideo lo origina el músculo homoioideo, el famoso músculo homoioideo que habíamos visto en músculos del cuello. En- Al insertarse en la escápula, origina una expansión tendinosa que termina cerrando eh, esta escotadura y termina delimitando un conducto por el que va a pasar un nervio, que es el nervio, a ver si lo podemos casar acá, al nervio supraescapular, que es el de paso el que va a inervar al, al músculo supraespinal y al infraespinal, que proviene del plexo braquial, una rama colateral del mismo, y va a pasar también una vena, que es la supraescapular, pero la arteria va a estar situada por fuera. Eso sería el único reparo así complejo. Y después tenemos el infraespinal. El infraespinal se inserta en todo lo que es la fosa espinal,
eh, la fosa que se sitúa por debajo de la espina, en la cara posterior del omóplato, y luego se va a dirigir hacia la carilla media del troquíter. Su acción va a ser la de rotar hacia lateral, la rotación lateral bueno, la rotación lateral del brazo. También va a permitir, ahí podemos ver la rotación lateral del brazo, también va a permitir el, la aducción, o sea, va a permitir que el brazo se pegue a lo que vendría siendo, acá no se puede ver, creo, va a permitir que el brazo se pegue al tronco, va a permitir el movimiento de la aducción. Que acá, ah, sí, ahí justo lo iba a mostrar. Acá lo que hace es la aducción. Bien. Nada, la irrigación, arteria supraescapular, la que pasa por fuera del conducto, inervación, nervio supraescapular. Ah, sacamos esto. El que nos viene acá tapando todo es el deltoides. El deltoides tiene una inserción muy similar a lo que es el trapecio, nada más que sigue el borde anterior de todos los músculos, todos los huesos, perdón. Acá el trapecio, fíjense, se inserta en todo lo que es la espina y el acromion, acá también, toda la espina y el acromion, pero borde anterior y borde externo, en el caso del acromion, borde anterior de la espina, borde externo del acromion, borde anterior de la clavícula, también en su parte más externa, y se va a insertar en la diáfisis del húmero, en su cara anterior, formando la B deltoidea, la famosa B deltoidea. Nos va a quedar delimitado así el deltoide, que es el muñón del hombro, el cual va a tener fascículos laterales dirigidos de forma oblicua hacia la B deltoidea, fascículos mediales dirigidos en forma directamente vertical hacia la B deltoidea, y eso va a permitir que los fascículos más anteriores permitan la rotación hacia medial, los fascículos más hacia posteriores hacia lateral, y los fascículos medios la aducción. Va a cumplir todo eso, va a permitir la aducción, los fascículos más posteriores va a permitir la rotación hacia lateral, y los más anteriores, rotación hacia medial. Bueno, en cuanto a la inervación, el famoso nervio circunflejo, que sale a través del cuadrilátero de Bell-Pou, que ya vamos a ver. Em, y bueno, nada más con respecto a esto, sacamos sacamos al deltoides y vamos a tener ahora sí lo que habíamos visto varias veces con axila, que es la pared posterior de la axila, cuadrilátero de Bell-Pou, que podemos ver cómo llega el nervio circunflejo para inervar lo que va a ser el deltoides y el redondo menor. Bueno, sacamos esto. Eh, este es el teres menor y el teres mayor, más conocido como redondo mayor y menor. La inserción va a ser a nivel del tercio externo, perdón, del cuarto externo, no del tercio externo de la fosa infraespinal, y se va a insertar en la carilla inferior de lo que es el troquíter. Bueno, su acción va a ser la rotación lateral, básicamente, eh, y va a estar inervado también por el nervio circunflejo, que pasa por el cuadrilátero de Bell-Pou, es el que está delimitado justamente por el teres mayor, perdón, teres menor, el húmero, el bíceps y y el teres mayor. Entre ambos, entre ambos teres o ambos redondos, el húmero y el bíceps, es por donde pasa el nervio circunflejo en el cuadrilátero de Bell-Pou. Bueno,
El otro que tenemos acá es el teres mayor. Teres mayor, su inserción a nivel de la escápula es muy similar al teres menor, nada más que más abajo, y luego se va a insertar en la corredera bicipital, en el fondo de la corredera bicipital. Su acción va a ser la aducción, la rotación medial, no nos importa demasiado, delimita los triángulos que vimos, el cuadrilátero del Po, el triángulo homotricipital, húmero tricipital, no hace falta volvernos locos con eso, que ya lo vimos varias veces. Y después nos va a quedar acá un músculo que obvié, que es el subescapular. El músculo subescapular se va a insertar en toda la fosa escapular anterior, en toda la cara anterior de la escápula, y se va a dirigir hacia el troquíter, perdón, hacia el troquín, que es el tubérculo menor. Bueno, la inervación va a estar dada por dos nervios colaterales, que es el nervio subescapular superior y subescapular inferior, estar irrigado por el nervio, por la arteria circunfleja escapular, rama de la arteria toracocromial. Bueno, la cuestión es que hasta ahora todos los músculos que habíamos visto, que era el que se insertaban en el troquíter y los que se insertan en el troquín, o sea, léase el supraespinal, el infraespinal, el redondo menor, y después acá el subespinal, subescapular, perdón, van a ser el famoso manguito rotador, que básicamente para que se memorice bien todo y no tengan que estar, eh, bueno, para que se acuerden, no tengan que estar memorizando al revés, les conviene acordarse que son los dos que se insertan en las dos tuberosidades todo lo que se insertan en las dos tuberosidades del húmero, básicamente, que forman un manguito que gira todo alrededor de la cápsula de la articulación del hombro, bueno, o mejor dicho, húmero escapular. Bueno, después con respecto a los músculos del brazo, son bastante pavos, tenemos lo que es el tríceps. El tríceps se va a insertar en la tuberosidad infraglenoidea, en el tubérculo infraglenoideo, se va a insertar también a través de los vastos externos e internos en los bordes y la cara posterior del húmero, en los bordes del canal de torsión, por donde pasa la arteria, la arteria humeral profunda, el nervio radial, y que también va a permitir el paso de esas dos cosas a través del triángulo de Abelino Gutiérrez o húmero tricipital. Y bueno, su inervación va a estar dada por el nervio que pasa justo por debajo de él, por el nervio radial, su irrigación por la arteria humeral profunda y su inserción hacia distal, muy importante, no se la tienen que olvidar, sino es para motivo de que los bochen directamente en el parcial, que sería la inserción en el anconio, la apófisis posterior del cúbito. Bueno, sacamos esto, sacamos del otro lado y nos queda pelado los dos. Esto que está hacia anterior es el bíceps. El bíceps está formado por una cara larga y una cara corta, por un vasto largo y uno corto, o mejor dicho, sí, una cabeza larga y una corta. La cabeza larga, paradójicamente, es más corta que la cabeza corta, básicamente porque en su cabeza corta se va a insertar a través de un tendón común en lo que es la apófisis coracoides, y su cabeza larga va a pasar por todo lo que es la corredera bicipital, por eso se llama corredera bicipital, por dentro de todo lo que es la articulación, la cápsula del, de la articulación eh, húmero escapular, y luego va a dirigirse hacia la tuberosidad supraescapular. O sea, se va a dirigir hacia este tubérculo supraescapular
por encima de la cavidad, perdón, supraglenoidea por encima de la cavidad glenoidea. Entonces, si nosotros desplegamos el músculo, sumándole el tendón va a ser más largo que el corto, pero a simple vista, como no estamos observando el resto del tendón, nosotros tendemos a pensar que el nombre se lo pusieron para el culo, básicamente, se lo pusieron mal. No. Resulta que si sumamos el resto del tendón que pasa por dentro de la cápsula articular, la articulación del húmero con la escápula, es más largo. Bueno, al margen de eso, tenemos el coracobraquial, el que comparte el tendón con la cabeza corta del tríceps, del bíceps, perdón. Eh, Pueden ver apófisis coracoides. Bueno, eh, la porción más interna de la diáfisis del húmero, luego se va a insertar, lo sacamos y nos quedaría este que es el principal músculo flexor del antebrazo, que mucha gente no lo tiene registrado como el principal músculo flexor, sino que a eso le atribuyen al igual que este Atlas que siempre se equivoca, al bíceps, pero en realidad el músculo braquial anterior va a ser el principal flexor del antebrazo. Su inserción va a ser en toda la cara anterior del húmero por debajo de la B deltoidea y luego se va a insertar en la cara anterior de la apófisis eh, coronoides del cúbito. Inervación, músculo cutáneo. Algo que me olvidé decirle sí, que no me puedo olvidar nunca, es que el coracobraquial es muy fácil de distinguir en los preparados porque es el único músculo atravesado por un nervio, que es el nervio músculo cutáneo, el encargado de inervar a todos los músculos eh, bueno, del brazo, a excepción de el tríceps, que está inervado por el radial, y que es perforado a través de la formación del canal de Casserius. Bueno, nada más creo que con respecto a la miología, espero que sirva de algo, aunque sea tienen los refuerzos gráficos, ¿no? Para ver. Ujú. Mire, ¿tenés alguna duda? Es muy pesada esta clase. No, no. Solo lo que tengo que fijarme en cómo hacen las preguntas y eso. Bueno, Y- mire, te quería decir una cosa. Esta ¿Qué? ya es la novena clase, creo. Sí, es la novena clase. Yo quiero hacer una clase de consulta. No sé si conviene. Podemos hacer lo siguiente. Para no hacerla tan larga y seguir teniendo clase de 3 horas que llevan tiempo, podemos tener la clase de consulta mañana o la podemos pasar a otro día de la semana que viene Ujú, y vemos lo que sería irrigación. Y hacemos un repaso general de miembro superior y las preguntas y les doy el parcial. La hacemos bien preparada esa clase. O, no sé, directamente mañana vemos irrigación, después otro día tenemos una onceava clase, pero no sé si convenga. Me parece que conviene lo que estoy diciendo, ¿no? Directamente